hermanos. Le damos gracias a Dios que estamos en la Santa Casa de Dios en su día santo para adorar a un Dios santo. El tema de hoy se titula ¿Santos o pecadores? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sabe que a mí me encanta el mes de junio. Ahora, dijo el poeta que los meses, la luna más hermosa es en el mes de octubre. Gracias. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero el mes de julio es un mes muy importante, porque en el mes de julio, empezando el 4 de julio, ¿qué se celebró? La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El 5 de julio era la independencia de Venezuela. Y el 14 de julio, usted lo sabe bien, la toma de la Bastilla. El 14 de julio con su lema libertad, igualdad y fraternidad. Y es que Dios, desde el mismo principio, ha dotado al hombre con la facultad de tener libre albedrío. Sin embargo, ha habido hombres, ha habido naciones que han tratado de oprimir a las demás personas, pero gracias a Dios que la lista de hombres que han luchado, que han sacrificado posesiones, familia y hasta su vida para que las demás personas sean libres, es una lista interminable. Aún la historia registra que los puritanos, cuando llegaron a Norteamérica, en el nombre de Dios cometieron toda clase de barbarie en contra de las personas que no pensaban y vivían igual que ellos. Pero gracias a Dios que también hubo hombres como Roger Williams, que se fue y fundó Rhode Island después de sufrir la inclemencia del tiempo, persecución. William Penn fundó Pensilvania con el fin de que las personas pudieran tener la oportunidad de vivir de acuerdo a sus conciencias. Celebración en Estados Unidos, celebración, bueno, no sé, en Venezuela, celebración en Francia, pero realmente las personas que viven en esos países, igual que nosotros, ¿realmente somos libres? ¿O todavía somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros prejuicios, de nuestros temores, complejos, y aún somos esclavos del reloj? Pero gracias a Dios que la mayor liberación para toda la humanidad se efectuó el 14 del mes de abril del año 31 a las 3 de la tarde, cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Cristo Jesús dijo: consumado es. Amén. Cristo pagó con su propia sangre para que nosotros realmente seamos libres, y fuimos rescatados no con cosa corruptible como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la palabra de Dios, y vamos a abrir el libro de Isaías, el capítulo 53. Isaías, capítulo 53, y leamos los versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga, ¿qué fuimos? Por su llaga fuimos curados. Gracias a Dios que en Cristo Jesús sí hay libertad. Porque la mayor opresión que sufre la humanidad, ¿cuál es? El pecado. Y el Señor Jesucristo logró obtener la victoria y la aseguró el domingo cuando resucitó, y esa victoria es para cada uno de nosotros. Vamos a leer en el libro de San Juan, el capítulo 8. San Juan, el capítulo 8, y leo el versículo 32. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad? La verdad os hará libres. Y en San Juan, capítulo 14, el versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que la única forma que podemos ser realmente libres es como dice el versículo 36 del mismo capítulo: así que si el Hijo os libertare, ¿cómo seréis? Seréis verdaderamente libres. Ahora, nosotros apreciamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Una de las consecuencias del pecado es la enfermedad, pero creo que una de las peores formas de enfermarse no es físicamente, sino mentalmente. Y ustedes saben que hay enfermedades que de repente atacan a las personas y no saben ni quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, de repente se pierden, y es algo realmente doloroso. Cuando usted no conoce de su identidad, ¿quién es? Mire, la identidad es tan importante que a los nacionales, ¿qué se nos exige? Una cédula. Y lo paran en la calle, lo detienen y les deben su cédula. ¿Ya? Para los extranjeros, deben de andar ¿con qué? Con su pasaporte. Creo que de repente los cristianos no conocemos nuestra identidad. O sea, parece que no apreciamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. No entendemos lo que significa la victoria de Jesús sobre el diablo desde la cuna hasta el Calvario. Y no sabemos qué somos. Es necesario estudiar, entender lo que Cristo ha hecho por nosotros para que podamos saber cuál es nuestra identidad. Y al saber nuestra identidad, cumplir con nuestra misión y ser agradecidos a Dios. ¿Qué somos? ¿Santos o pecadores? Hermano, una cosa es pecar y otra cosa es ser un pecador. Pero ¿qué le pasa a Ernesto? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de la palabra de Dios. Vamos a buscar primera de Juan 1 y el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, ¿qué le hacemos a Dios? Mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Así es que todos pecamos, ¿sí o no? Hemos pecado y seguimos y nosotros pecamos.
Pero noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 6. Dice: todo aquel que permanece en él, ¿qué sigue? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, somos conscientes que nosotros pecamos. Hemos conocido a Cristo, le hemos visto, pero ahí dice: si le hemos conocido y le hemos visto, no pecamos. Pero vamos a seguir estudiando. Versículo 8: el que practica el pecado es de quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, hay una diferencia entre pecar y ser un pecador. Sí, sí hay una diferencia. Le voy a dar un ejemplo. Yo estaba en la casa un día, mi esposa se había ido donde mi hija, y gracias a Dios, en mi casa siempre hay comida. Siempre hay, gracias a Dios, para mí y para otros. Pero de repente me levanté y digo: no, yo no voy a comer eso. No porque la comida no estaba buena, sino que yo quería comer otra cosa. Así que yo me puse a cocinar, y saben que la comida estaba buenísima cuando me la comí. Ahora, eso me convierte en el chef, en un chef. O puedo llamar a mi hermana Dina: ¿cómo está, colega? Hermano, yo cociné ese día. ¿Y cuándo vuelvo a cocinar? No sé cuándo será. O sea, hermanos, que el cristiano puede pecar y peca, pero no practica el pecado. ¿Está claro eso? Hay una diferencia enorme entre pecar y el que practica el pecado. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Pero si el Hijo de Dios peca, ¿qué tiene? Primera de Juan 2, 1 y 2. La voluntad de Dios es que no pequemos, pero si alguno peca, ¿qué tiene? Abogado para con el Padre. Hay diferencia, hermano. Hermano, el cantante, ¿qué hace? Canta. El pecador, ¿qué hace? Y el pecador, ¿qué hace? Peca. Hay una diferencia, mire. El diablo nos quiere enredar la vida para que no reconozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Usted no puede ver a un hombre o una mujer que se arrepintió, confesó su pecado, se bautizó, mantiene una relación con Cristo Jesús diariamente. Lo primero que hace antes de bajar de la cama es orar a Dios. Cuando lo último en la noche es buscar a Dios. Durante el día de repente usted lo ve caminando y usted cree que está loco, porque no es que no está loco, sino que tiene un himno y está alabando a Dios o está conversando con Dios, y usted dice: tú eres un pecador. Abraham, ¿era un santo o un pecador? ¿Qué era? Dios lo llamó amigo de Dios. Pero cuando fue a Gerar y cuando fue a Egipto, quebrantó los mandamientos de Dios porque mintió. Tuvo temor de que le quitaran su esposa y lo mataran. Pero eso lo alejó de Dios. O él tuvo que orar por Faraón, porque Dios se metió en el medio y le dice: mire, ese hombre me pertenece y él va a orar por ti para que tus mujeres no sean estériles. Pero ese hombre que mintió, cuando Dios le dijo: dame a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que amas, ¿qué hizo? Porque él está en el camino de la santificación, hermanos.
Y Cristo no solamente perdona pecados, Cristo da victoria sobre el pecado. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pablo era un santo de Dios. Bernabé era un santo de Dios. Fueron escogidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Pablo para el ministerio. Oraron, ayunaron. Y después, ¿qué pasó un día? Con Juan Marcos. Cuando lo abandonó a ellos, lo abandonó en Panfilia. Y ahora dice Bernabé: tenemos que llevarlo. Dice Pablo: no. Sí, hay que llevarlo. No. ¿Y qué sucedió? Ni Bernabé se dio, ni Pablo se dio, y se apartaron el uno al otro. Pero más adelante, ¿qué dice Pablo? Envíame a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. El cristiano comete errores, cometemos errores, pero no podemos vivir en el pecado. Vamos a Gálatas, capítulo 5, y ustedes verán qué es lo que hace un pecador. Gálatas, capítulo 5, dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y tal vez nos espantamos ante esto, pero mire que en la misma lista de las obras de la carne, aquí está: contiendas, enemistades, celos, pleitos, herejías, disensiones, envidias. Y ahí sí ahora. O sea, que si usted es de Cristo, usted no puede tener eso en su mente ni en su corazón. Ni adulterio, ni hechicería, pero tampoco odio, rencor, enemistad, hechicerías. Esas cosas no pueden ni deben existir en nosotros, hermanos. Mire, el pecador, vamos a buscar Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, dice la palabra, Romanos 8, dice el versículo 6, Romanos 8, versículo 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. Romanos capítulo 8 y el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, y ya vimos cuáles son las obras de la carne, que acabamos de leer, ¿es qué cosa? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Usted no está en esa categoría. Dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco quieren. Y si vamos a Santiago, Santiago dice que esa clase de personas tienen un espíritu animal y diabólico. ¿Cómo usted se atreve a llamar a un pecador, a una persona que se ha entregado a nuestro Señor Jesús? Miren, saben que aún, mire, el pecador es un enemigo de Dios. ¿No me creen? Dios lo dice, que el pecador es un enemigo de Dios. Y eso lo prueba 2 de Corintios. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: Él, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas como. Entonces, ¿hay una relación diferente?
o será igual? Tiene que haber. Miren el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué cosa? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Si hay reconciliación, ¿por qué hay reconciliación? Porque había ¿qué cosa? Enemistad. Y el hombre estaba enemistado con Dios, era enemigo de Dios, pero ahora Dios, ¿cómo lo reconcilia? Por medio de Cristo Jesús. Y más adelante dice el versículo que Dios nos ha convertido en embajadores. Entonces usted es embajador de Cristo como pecador. ¿Cómo usted puede ser un hermano? ¿A quién se escoge para ser embajadores de un país? A cualquier persona. Bueno, de repente usted tiene que tener un poquito de conexión, pero de todas maneras, sí, usted sabe cómo son las cosas. Pero usted no puede agarrar a alguien que, cualquier persona como embajador. Ahora, ¿usted cree que Dios puede enviar a cualquier persona como embajador? No. Por medio de Cristo. Aunque usted venga de lo más hondo del pecado, Cristo lo transforma. Y cada mujer y cada hombre que Dios transforma se convierte en un caballero. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. El Hijo de Dios no puede ser Hijo de Dios y pecador al mismo tiempo. Porque la primera vez que Cristo vino a buscar a pecadores para transformarlos en santos. Amén. Y cuando regrese por segunda vez, no viene a buscar a pecadores. Viene a buscar a santos. Ahora a veces le tenemos temor a esa palabra santos. Santo, mire, yo busqué, mire, a veces no se puede confiar ni en el diccionario cuando usted está estudiando la Biblia. Yo busqué la palabra santo en el diccionario. Mire lo que dice una significado. Perfecto y libre de toda culpa. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No, bíblicamente no es así. ¿Ya? Porque los santos no son perfectos. Las santas no son perfectas. Porque si fuesen perfectos no necesitaríamos de Jesucristo. Otro significado de santo dice persona a quien la iglesia declara como tal y manda que se le dé culto universalmente. El diccionario dice eso, que está en oposición a lo que dice la palabra de Dios, hermano. Cuando usted, mire, el que declara santo a alguien no es la iglesia, es Dios. ¿Ya? Entonces, como yo no estaba satisfecho con lo que decía el diccionario de la Real Academia Española, yo no sé hebreo ni griego, pero en alguna forma yo me averigüé. Y la palabra santo en hebreo es gadash y significa separar del uso común. Y en griego la palabra es agiasmo y significa consagrar, apartar, santidad. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hermano, un hombre que Dios declara que es santo, no es perfecto, pero está en el camino de la perfección, en el camino de la santidad. Amén. Marco es mi amigo. Usted podía llamarlo a él San Marcos. Bueno, mire, si yo hablo aquí el Evangelio, usted ya dice San Marcos. Y es así porque Dios dice que él es San Marcos. Si alguien se llama Cecilia, es Santa Cecilia. Hermano, mire, no es que yo estoy inventando, eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios. Porque Dios ha hecho una obra extraordinaria que el diablo no quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Hermano, antes de Cristo soy pecador. Encuentro a Cristo y sigo siendo pecador. No, Cristo vale. Cristo tiene autoridad. Cristo tiene poder. Y Cristo transforma. Amén. Hermano, yo un día estaba en la casa y mi esposa Juana empezó a gritar, negro, negro, negro. Y yo me inmuté. Porque con el sonido ya yo sabía qué estaba pasando. Es que ella le tiene temor a los gusanos. Y vio un gusanito así y se está espantando. Yo entré y lo aplasté, ya se acabó. Pero un día de repente ella me llama, pero con otra. Usted sabe cómo son las voces. Y yo voy corriendo y era una mariposa bien linda. Y me digas, qué mariposa tan linda. Mira esa mariposa. Yo me quedé mirando. ¿Y por qué me está mirando así? Es que esa mariposa que era. Pero ¿qué hay ahora? Ahora, hermano, ¿usted cree que si la mariposa hablara y usted le pregunta qué, le va a decir, yo soy gusano? No, la mariposa dice, yo soy una mariposa, hermano. Ahora, hay temor de que, mire, tal vez alguien pueda pensar, bueno, pero si yo digo que soy un santo, me voy a estar jactando. En primer lugar, yo nunca voy a decir que soy un santo, empezando por eso. Y en segundo lugar, para ser un santo usted tiene que tener una relación íntima con el Señor Jesucristo. Ahora, usted, a medida que se va acercando a Cristo y ve el carácter perfecto de Cristo, ¿cómo usted se siente? ¿Se siente muy bien? No, hermano. Cuando usted ve el carácter perfecto de Cristo, usted se pone, ay, pero mira, pensé esto. Y mira que dije lo otro que no es correcto. Y mira esto. Usted sabe cómo se va a sentir, como el profeta. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque soy pecador y vivo entre pecadores. Hermano, cuando usted está cerquita de Cristo, usted le va a pedir, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y usted no se va a jactar, sino que usted va a ser agradecido a Dios. ¿Ya? Usted va a aprender a ser humilde. Pero si usted no sabe quién es, ¿cómo usted va a representar a Dios? No puede ser. Se le preguntó a un hombre, ¿usted ha oído el Evangelio? Y él dijo, no, he visto el Evangelio. La gente debe ver el Evangelio en nosotros. ¿Ya? Como una señora que en Nueva York vio a un niñito, hay un almacén grande y el niñito ahí sin zapatos, mirando, porque la gente cree que en Estados Unidos todo el mundo tiene dinero y no es así. Y la señora al dentista se le acerca y la hermana le dice, ¿te gustan esos zapatos? Sí. ¿Tú lo quieres? Sí. Pero yo no tengo dinero. Bueno, vamos a entrar. Entró, le compró los zapatos. Y cuando el muchacho, el niño bien contento, el muchacho adolescente contento, le dice, ¿usted es la esposa de Dios? Dice, no, soy la hija de Dios. Amén. La gente debe ver a Cristo en nosotros. Vamos a ver, 1 Corintios. Pablo entendió esto bien claro. 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, el capítulo 1. Pablo manda saludos a la iglesia de Corinto. Y dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de Él y nuestro. Somos llamados a ser ¿qué? Santos. Y en la lectura bíblica, ¿qué dice? Tienen que dejar nuestra manera pasar a vivir, y ahora tenemos que vivir santo, porque Dios dice ser santo, porque yo soy santo. Ahora, ¿será un consejo o una orden?
Es una orden de Dios ser santo. Y cuando Dios da una orden, Dios habilita para que se cumpla. Por eso nos dio su Santo Espíritu. Y cuando usted sigue leyendo acerca de Pablo, cada vez se identifica a los santos, a los fieles. Ahora, eso sí, en la iglesia de Dios no se pesca con caña. ¿Sabe con qué se pesca? Con red. En la red entra toda clase de peces. Decía Billy Sunday, un gran predicador: el entrar a la iglesia no te convierte en un santo, como el entrar en un garaje no te convierte en un auto. Es necesario venir al templo, especialmente ahora, cuando vemos que la venida de Cristo se acerca. Pero hermano, Dios ha dotado a su iglesia para que nosotros podamos vivir como santos. Y debemos vivir como santos, porque Dios nos da ese mandato, porque la gente está cansada de mucho hablar y de poco vivir. Y como los griegos llegaron donde Andrés porque querían ver a quién. Y la gente quiere ver a Jesús, pero buscan a quién, a nosotros. Mire, esto lo guardé aquí para que no se me olvidara. Y es un pasaje del deseado de toda la gente, página 637, dice: miren, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios lo quiere, o sea, Dios lo quiere. De lo contrario, no hubiera enviado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirnos. No deje que el diablo le meta en casa que usted es poquita cosa. No, Cristo dejó el cielo para venir a morir por cada uno de nosotros, para transformarnos de pecadores a santos. Yo le puedo decir que cuando yo no conocía a Cristo, yo me deleitaba en planificar pecar. Y cuando lograba mi propósito, yo estaba feliz de la vida. Así tan natural. Pero ¿qué resulta cuando conocí a Cristo? Había un vecino que él peleaba con todo el mundo, hasta con su hermano. Y cada vez que yo llegaba al trabajo me decía: sí, porque el vecino, sí, porque no le dan caso. Pero entonces, esposa, tengan cuidado. No porque, no es que su esposo sea flojo o cobarde, no es eso, sino que él es cristiano. Así que no le estén afiliando tanto con el vecino, porque lo van a meter en problemas. Y un día ella me metió en problemas. Porque llegué del trabajo, y sí que el vecino, y yo me salí. El Señor es alto así. Y yo me le fui encima, y ese hombre salió corriendo. Y él sacaba machete a pelear con su propio hermano. Se metió a su casa. Ahora yo lo que creo es que él no me vio, él vio a mi ángel y salió huyendo. Cuando mi vecino vieron eso, todo el mundo me felicitaron. Ya hace tiempo, porque él se metió todo el mundo y esto. Usted sabe lo que yo hice, yo me senté a llorar. Llora. Pero Señor, ¿cómo es posible? Yo salgo gozado con mi Biblia, bien vestido, yo voy a pedir. Y mire lo que hice. Para ellos yo era un héroe, pero yo me sentía como un miserable, llorando, pero bastante, llora. Y yo dije: yo me tengo que ganar ese vecino, pero no así, porque tampoco puedo aceptar todo lo que él hace. Y saben que tuvo que irse porque ese hombre era, yo no sé qué le pasaba. Así que la mujer le buscó un policía y se lo llevaron. Pero antes de irse, había reconciliación. Porque yo me propuse con la ayuda de Dios. Nosotros tenemos
argumentos poderosos para derribar fortaleza, pero son en una forma cristiana. La palabra de Dios. Porque nosotros tenemos, ¿sabe para qué Dios nos redimió? Dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos por gracia, Efesios 2. ¿Sabe para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya, para eso fue que Cristo nos salvó, para que demos testimonio de que vale la pena servir a Dios. Vale la pena ser cristiano. Y para eso Dios nos dio su Santo Espíritu, nos dio su palabra, nos dio la oración, nos dio sus ángeles, para que nosotros podamos representarlo dignamente. Lo voy a terminar, pero le voy a leer rápidamente algunos versículos. Vamos a buscar primeramente Filipenses, capítulo 1, y el versículo 6, dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De repente usted tiene, porque cada uno se conoce, ¿verdad? De repente usted tiene algún problema. De repente usted está luchando contra algún pecado, algún mal hábito. Doble sus rodillas. ¿Ya? Porque el que empezó la obra en usted, ¿qué va a hacer? La terminará. O sea, que la va a concluir para que cuando Cristo regrese, usted pueda ir y morar con Él por toda la eternidad. No se rinda. El diablo lo que quiere es que nosotros nos rindamos. Mira, pero tú vas a la iglesia y eres un cristiano y mira qué hiciste, mira qué pensaste. No, no nos rindamos, para eso está Cristo. Cristo luchó con María Magdalena y tuvo que seguir luchando por un tiempo no corto, un tiempo largo, pero al final Cristo venció. Amén. Cristo no ha perdido ninguna batalla. Cristo no ha perdido ningún juicio. Y si usted le encomienda su vida a Cristo, Cristo le dará la victoria. Amén. No se rinde, hermanos, porque Cristo está ahí. Y Cristo dice que usted es una santa. ¿Ya? Cristo dice que usted es un santo. No para que usted vaya por ahí, no, pero la gente lo va a ver. La gente lo va a ver y la gente lo va a reconocer. Y va a ser un medio que Dios va a usar para que otros lleguen a conocer acerca de Dios. Para aquellos, miren, una vez yo estaba predicando este tema y una joven amiga mía, cuando terminó el culto, ella vino a decirme: ¿por qué tú dijiste esto? ¿Y por qué dijiste lo otro? Y me dice, y yo trato de explicar, y me dice: bueno, tú puedes decir lo que te da la gana, pero yo soy una pecadora. Yo le digo: bueno, con tu conciencia no comento. Pero yo sé que los santos todavía están en proceso. ¿Ya? Todavía no estamos formados, pero estamos en ese proceso. Cuando usted acepta a Cristo, usted entra en lo que se llama justificación y al mismo tiempo en la santificación. Porque la justificación es su derecho al cielo. La santificación es su idoneidad para el cielo. Y eso dura toda la vida. Y si en algún momento un santo comete algún error o peca, de una vez corre donde quiere. Ustedes nunca han pecado conociendo a Jesús. ¿Cómo se han sentido? Malísimo. Yo me he sentido así. A lo mejor ustedes no han pecado, pero yo me he sentido tan mal que cuando yo me arrodillo, a veces no puedo ni. Y tengo que quedarme arrodillado un buen rato. Y entonces el Señor, mira, ten misericordia. Y uno se siente y como es. Pero Cristo lo restaura. ¿Y cómo sabemos que Cristo nos levanta?
porque aquí estoy por la gracia de Dios. Amén. Le voy a leer, no voy a comentar, pero voy a leer 3 versículos. Hebreos 12, 14. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá. Entonces, ¿quiénes son los únicos que verán a Dios? Los santos, la santa. Eso dice la palabra de Dios. Ahora vamos al Salmo 50. Salmo 50 y el versículo 5. Salmo 50 y el versículo 5 dice la palabra de Dios. Y eso está hablando de la venida de Cristo, porque los versículos, vamos a leer el 3 en adelante, dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dice el versículo 5: juntadme, ¿quiénes? Mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Vamos a Daniel, con esto terminamos. Daniel 7. Daniel capítulo 7 y el versículo 27 dice, vamos al 26, dice: se sentará el juez y le quitará su dominio, o sea, el cuerno pequeño, ese otro tema, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de todo el cielo sea dado a quienes, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que, hermano, Dios declara que somos ¿qué cosa? ¿Tenemos responsabilidad? Sí, tenemos responsabilidad. Pero recuerden, cuando Dios ordena, Dios habilita. Y por eso Él dice: el Espíritu Santo está con vosotros, pero estará ¿dónde? En vosotros. Y entonces, con el Espíritu Santo en nosotros damos testimonio de que vale la pena seguir a Jesús. Hermano, que Dios nos bendiga, nos ayude. Cristo ya está a las puertas. No, ustedes, el diablo trata de distraernos, de confundirnos. ¿Ya? Pero nosotros no tenemos amnesia ni esa enfermedad mental. Nosotros sabemos quiénes éramos, nada. ¿Qué sabíamos? Nada. ¿Qué teníamos? Nada. Pero ahora Cristo nos levanta para que gobernemos con Él. Y dice: ahí están mis santos. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Y por la gracia de Dios, creámosle a Dios y no al diablo. ¿Saben que para terminar? Hay una atleta que se llama Wilma Randall. Ella sufría de parálisis y fue al médico. Y entonces el médico le dijo: tú nunca vas a poder caminar. Y la mamá le dijo: tú vas a caminar. Y ella le dijo: ¿saben qué? Yo le hice, me perdona Marco, yo no le hice caso al médico, le hice caso a mi mamá. Y en Roma, año 1960, medalla de oro 100 metros plano, medalla de oro 200 metros plano, medalla de oro 4%, 3 medallas de oro, porque le hizo caso a quién, a la mamá y no al doctor. Hagámosle caso a Cristo, hagámosle caso a Dios. Dios dice: hermana Misila, Santa Mireia. Misila, Santa Misila. Alexi, San Alexi. Pero acuérdense, eso es una responsabilidad. Pero para eso tenemos un Santo Espíritu. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén.